Volvamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses. Ahora estamos en el capítulo 4 y agradecería mucho sus oraciones. No me siento bien esta noche. Antes de comenzar, me gustaría decir algo como padre a los padres que están aquí. Y esto también va por mí. Saben, es realmente grandioso como creo que muchos han entrenado a sus hijos para sentarse y escuchar la predicación. Y aplaudo eso y creo que la gente lo ha hecho maravillosamente. Pero también quiero compartir con ustedes que después de la predicación, si están teniendo comunión o asesoramiento o algo, siempre mantengan un ojo en su hijo. No sirve de mucho entrenarlos para que se queden quietos en la iglesia durante la predicación si después están corriendo como una manada de bárbaros. Y creo que a veces nosotros, los que educamos en casa, especialmente las madres, simplemente quieren hablar con un adulto tan desesperadamente que pueden desconectarse un poco. Y padres, saben, este es su momento para tomar la iniciativa. Y estoy diciendo esto sobre mí mismo. Estoy diciéndolo a cada uno de ustedes. Nuestros niños deben pasarla bien. Y se va a poner cálido, así que pronto podremos sacarlos al exterior. Pero, también consideremos entrenarlos después del servicio y antes del servicio, especialmente cuando tenemos invitados y tal vez, saben, un caballero mayor viene a la iglesia y es arrollado por unos 4 niños de 4 años. Así que solo necesitamos estar atentos a eso y realmente buscar honrar a Dios en todo esto. ¿Bien? Bueno. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Él dice en el versículo 1, finalmente entonces, hermanos, les solicitamos y exhortamos en el Señor Jesús, que como recibieron de nosotros instrucción acerca de cómo deben andar y agradar a Dios, así como realmente andan, que aún más se superen. Porque saben qué mandamientos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esto es, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Oremos al Señor. Padre, deseo tanto que Cristo sea honrado esta noche y anhelo que tu pueblo sea ayudado. Señor, tengo un sentido de gran insuficiencia. Señor, mi corazón está en ello. Mi mente está luchando. Y oro, Señor, que uses este tiempo para hablar a tu pueblo. Que veamos que es nuestro gran llamado vivir de manera que te agrade. Crecer en santificación en cada aspecto de nuestra vida. Ser santos como tú eres santo. Amar como tú amas. Padre, oro para que en estas palabras haya más que solo información, sino también exhortación. Y no simplemente de hombre a hombre, sino que tu Espíritu, Señor, nos ayude. Señor, no tenemos nada. La carne no aprovecha nada. Solo tu Espíritu y solo tu gracia. Señor, trae a la mente lo que debe ser dicho. Pero sobre todo, que tu Espíritu usaría incluso la locura de la predicación para transformar vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comenzamos aquí con la palabra finalmente. Sí. Miran en el versículo 1, y Pablo no significa que inmediatamente va a terminar simplemente la epístola. Porque sí. Están mirando todo y pueden juzgar las dimensiones, verán que apenas estamos a mitad de la epístola. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con finalmente? Realmente quiso detenerse y luego de repente se dio cuenta de que necesitaba continuar. Absolutamente no. La palabra probablemente sería mejor traducida como además. Es una de las maneras en que Pablo divide un libro.
Habiendo discutido un asunto, ahora va a otro asunto. Ahora podemos ver esto en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 1. Pablo usa esta misma palabra para dividir el libro en dos segmentos diferentes. Y eso es lo que está haciendo aquí en Primera de Tesalonicenses. Hasta este punto, hemos recibido de Pablo exhortación, instrucción, ánimo, pero también y principalmente lo que hemos recibido de Pablo es lo que llamamos una narrativa personal. Nos ha estado contando lo que ha estado sucediendo con los creyentes en Tesalónica, y también nos ha estado diciendo lo que ha estado sucediendo con él. Y luego también nos ha estado dando lo que llamaríamos una defensa personal de su propio ministerio. Ahora, no está haciendo esto porque está orgulloso, lo está haciendo por el bien del Evangelio. Su ministerio está bajo ataque y por lo tanto ha estado respondiendo, no por el bien de su reputación, sino por el bien del Evangelio para que no sea difamado. Pero ahora Pablo va a hacer algo diferente. Va a cambiar de marcha. ¿Y qué vamos a recibir principalmente de Pablo ahora? Vamos a recibir instrucción. Vamos a recibir exhortación. Y vamos a recibir ánimo. Eso es de lo que trata principalmente el resto de esta carta, y el Señor sabe que eso es exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, si miran dice, finalmente entonces. Hubiera preferido si hubieran dicho, o hubieran traducido, finalmente, por lo tanto, porque demuestra que hay un gran enlace antes entre lo que ha venido antes y lo que ahora va a venir. Ahora, la palabra entonces en la New American Standard o la palabra por lo tanto en griego está enlazando algo. Va a enlazar el capítulo 4 con todo el capítulo 3, el capítulo 2 y el capítulo 1. Pero, específicamente, nos va a enlazar de vuelta al capítulo 3 versículos 10 al 13. Ahora en el versículo 10, ¿qué hace Pablo? En el versículo 10, Pablo dice que desea hacer ¿qué? Completar lo que falta en la fe de los tesalonicenses. Y. Luego en el versículo 13, ¿qué dice? Está orando. ¿Qué? Que sean establecidos sin culpa. Sin culpa en santidad. Entonces, eso es lo que Pablo desea. Y ahora en el capítulo 4, va a comenzar a trabajar eso. Va a comenzar a enseñar. Va a comenzar a instruir. Va a comenzar a exhortar y ánimo. ¿Por qué? Para que tú y yo hagamos exactamente lo que Él está deseando. Que nuestra fe aumente y abunde, que se fortalezca, y también que nos establezcamos en santidad. Y ese es el tema de nuestro tópico aquí. Ahora, si miran en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y necesitamos pasar por algunas de estas logísticas solo para que puedan tener un entendimiento del texto. Si miran en el capítulo 4, versículos 1 a 12, encontrarán que básicamente se divide. Se divide en tres secciones. En primer lugar, nos va a dar exhortaciones en el versículo 1. Exhortaciones para hacer ¿qué? Vivir de una manera que agrade a Dios. Y luego desde ahí va a mencionar dos áreas específicas en las cuales podemos y debemos agradar a Dios. La primera es nuestra santificación. Ahora vamos a explicar qué significa eso, pero la santificación, hermanos y hermanas, es clave en la vida cristiana. Se trata de crecer en devoción genuina, piedad genuina, conformidad genuina a Cristo. Y va a tratar específicamente, aunque no vamos a tocarlo esta noche, pero la próxima semana va a tratar específicamente la pureza sexual. Porque en el Imperio Romano aquí es donde se encontraba el gran problema.
Y en nuestra cultura hoy, es lo mismo. Entonces, cuando Pablo habla de santificación, lo primero que va a hacer es correr hacia la pureza sexual y la va a martillar. Va a decirnos por qué es tan necesaria y por qué la impureza sexual es tan peligrosa. Pero no se va a detener. Después de hablar de santificación, ¿qué va a hacer? Bueno, si ven en la última parte de los versículos 9 al 12, va a hablar sobre el amor fraternal. Y cuando ponemos todo esto juntos lo que vemos es esto, sí. ¿Quieres saber cómo agradar a Dios, vivir genuinamente una vida que traerá alegría al corazón de Dios? Entonces tienes que tomar en serio dos cosas. Una, crecer en santidad. Ahora detente por un momento y pregúntate, ¿qué tan en serio? ¿Tomas esto en tu hombre interior, en tu habla, en tus acciones? Santidad. Y luego va a incluir con eso amor. Es casi como si estuviera hablando de dos cosas diferentes, pero es casi como si estuviera hablando de la misma cosa o al menos. Podríamos decir casi está hablando de dos lados de la misma moneda. Porque si somos santos amaremos, y si amamos, tomaremos la santidad en serio. Ahora, en este sermón vamos a tratar de mirar tres cosas. Honestamente sigo reduciéndolo. Hasta que eventualmente creo que solo voy a predicar una palabra cada miércoles, porque los sermones son tan largos y lo siento tanto. Pero hay tres cosas de las que quiero hablar. La primera es la voluntad de Dios para cada creyente, y esa es su santificación. En segundo lugar, el objetivo de la santificación. ¿Ves? Muchas personas creen que la santificación es el objetivo. Realmente no lo es. El objetivo de la santificación de volverse más y más santo prácticamente es que agrademos a Dios. Ese es el gran objetivo, que tú y yo traigamos alegría al corazón de Dios. Y luego vamos a hablar sobre los medios de santificación si tenemos tiempo, y eso es instrucción, ánimo y exhortación. Ahora hermanos y hermanas en Cristo, y voy a martillar esto. Estas palabras van a surgir bastante a menudo. Esta es una de las razones por las que necesitas la comunidad. Esta es la razón por la que necesitas la predicación, pero no solo la predicación, que necesitas genuina comunión. ¿Que incluye qué? Instrucción, exhortación. No es suficiente solo dar información, sino suplicar y urgir porque este es un asunto serio. Y luego también ánimo. Ánimo. Ahora, comencemos en el versículo 3, y vamos a mirar la voluntad de Dios para cada creyente. Es su santificación. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Ahora, al principio del versículo, no quiero ser quisquilloso, pero ven la preposición porque. ¿Verdad? Ven la preposición porque. Bueno, conecta este versículo con los dos versículos anteriores, y los dos versículos anteriores básicamente están hablando de esto. Y nuevamente, sé que estoy siendo repetitivo, pero no estoy tratando de darles una lección de gramática. Estoy tratando de llevar a casa un punto muy importante. Los versículos 1 y 2 hablan del deseo de Pablo porque los creyentes en todas partes agraden a Dios, que sean genuinamente agradables. Que cuando Él te mire Él esté muy complacido. Bueno, el versículo 3 nos dice lo que tiene que suceder para que eso ocurra, y eso es que tú y yo debemos crecer en santificación. Debemos cambiar. Debemos ser transformados en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, si miran él dice, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios.
Ahora, la palabra voluntad aquí es telema, y significa voluntad. Pero también puede ser traducida como deseo, y creo que esto es muy importante. Cuando miro la palabra griega en sí, y luego miro el carácter de Dios, como lo conocemos, su amor, su gracia, su bondad, entonces entendemos que cuando dice la voluntad de Dios para ti, no está hablando de una voluntad fría o calculada o impersonal. De lo que está hablando es de un deseo cálido, afectuoso, amoroso, interesado por ti de parte de aquel que te ama supremamente y aquel que está trabajando para tu bien supremo. Y. Eso es un gran ánimo. Él no está diciendo simplemente te mando a ser así, pero quiero que seas así con autoridad. Es un mandato, pero es porque te amo, porque me preocupo por ti. ¿No es este el mismo problema que tenemos con nuestros propios hijos? Dicen, ¿por qué estos mandatos? ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estas prohibiciones? ¿Quieres ser el que mata? ¿Toda alegría? No. Queremos ser los que cultivamos alegría en ti, pero hay algunas cosas que son engañosas que te hacen pensar que te traerán alegría cuando no lo harán. Simplemente no lo harán. Son mortales. Son muerte. Y entonces cuando Dios dice que esta es su voluntad, Él lo está diciendo como un padre. Escúchame. He caminado con el Señor más tiempo de Él que algunos de ustedes han estado vivos y no soy conocido como una persona emotiva. Pero puedo dar fe de esto, Dios es amor. Él realmente es amor. Y cuando da un mandato, o da una prohibición, o incluso cuando nos golpea, es amor. Realmente lo es. Esa es una de las razones por las que siempre deberías escucharlo. Él realmente te ama y por lo tanto habla con sabiduría. Ahora quiero que miremos cuando pienso en la voluntad de Dios. Quiero darles dos de mis versículos favoritos. Y esto establece el tono para lo que creo que Pilema está diciendo aquí. Escuchen el primer versículo. Está en Jeremías 29:11. Solo escuchen. Dios está hablando y dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor. Planes para bienestar y no para calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Darte un futuro. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Si leen muy cuidadosamente el libro de Proverbios, el libro de Salmos, entenderán que los impíos no tienen futuro. El hombre debido a su caída no tiene futuro. Ninguno. Y el hecho de que Dios haya decretado, haya querido que Él te dé un futuro es asombroso. Y los impíos no tienen esperanza, dice la Biblia. La Biblia incluso dice que no debemos llorar como aquellos que no tienen esperanza frente a la muerte, pero Dios nos da un futuro y una esperanza. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por la obra redentora de Cristo, pero, creyente, escúchame. También lo hace en tu vida a través de la santificación, alejándote de todo lo que te hará daño y llevándote, atrayéndote hacia lo que es bueno. También Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien para aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados según su propósito. Ahora, quiero decir algo. Sé que estos textos han sido distorsionados por predicadores de prosperidad, predicadores de televisión para decir que Dios quiere que tengas facilidad de vida, que nunca haya una calamidad, que quieras prosperar material y físicamente, y todas estas cosas. El énfasis en todo lo que dan a eso es simplemente incorrecto. Y demuestra, en muchos sentidos, que su Dios es su vientre. Pero quiero que vean que al mismo tiempo no cierren estos versículos solo
Quiero que vean que están prometiendo algo mucho más alto que lo que la mayoría de los predicadores les dirán. ¿Qué están prometiendo? No que en la voluntad de Dios nunca sufrirás. No. Puedes sufrir tremendamente. No están diciendo que en la voluntad de Dios siempre prosperarás. No. Puedes sufrir pobreza. Pero lo que sí está prometiendo es esto: en la voluntad de Dios habrá. Y a medida que envejeces esto se vuelve cada vez más importante. Habrá bienestar del alma. Algunos de nosotros hombres vivimos mucho tiempo antes de ser convertidos. Conocemos el vacío, la oscuridad. Conocemos el mal. Hemos sido parte de eso. Sabemos que no hay bienestar. No hay nada completo en ese tipo de vida. Pero Dios promete a aquellos que caminan en su voluntad tener bienestar del alma, tener salvación en colores vivos, tener una capacidad tremenda para amar a Dios y amar a nuestro prójimo, tener una capacidad tremenda para la alegría, tener la presencia de Dios a lo largo de toda la eternidad. Eso es lo que estas cosas nos prometen. Esta es la voluntad de Dios para ti. El fin. La gloria del fin de la voluntad de Dios superará cualquier cosa que tengas que sufrir en el medio de la voluntad de Dios antes de que llegue el fin. Ahora, también quiero que noten algo que es muy importante aquí. Dice, y esta es la voluntad de Dios para ti. Pero en el griego el artículo no está ahí, y es algo importante que no esté ahí. Y. Lo que significa es esto, es que no está implicando que la santificación sea la totalidad de la voluntad de Dios para ti. Eso no es lo que significa. Que lo único que Dios quiere para ti es que te esfuerces todos los días por ser santo. Eso no es lo que está diciendo. Así que la voluntad de Dios no se consume solo por la santificación, aunque la santificación es una parte extremadamente importante de la voluntad de Dios. Porque la santificación funciona casi como un camino que abre todas las otras posibilidades a todos los otros aspectos de la voluntad de Dios. El hombre, la mujer, que toma la santificación en serio también será partícipe, también experimentará mucho más de la plenitud de la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que quiero que vean que creo que es muy importante, es que, saben, cuando voy de caza, no tengo mala vista, pero simplemente no veo los animales. Una vez le pregunté a un médico, ¿por qué es que mi vista es realmente mejor que la de mi amigo, pero mi amigo puede ver los animales? Él dijo, lo que no entiendes, Paul, es que todo el mundo es daltónico en cierto grado. Dice, puede que no veas ninguna diferencia entre un tono y otro tono de marrón, mientras que tu amigo ve varios tonos diferentes entre eso. Así que está viendo cosas que simplemente no puedes ver. Ahora, ¿por qué digo eso? Aquellos que caminan en la voluntad de Dios durante un periodo de tiempo extendido, saben, a medida que envejecen, ven la voluntad de Dios como un camino mucho más amplio. Tan intrincado, tan hermoso, con tantas posibilidades. Que tal vez el cristiano más joven o el cristiano que no se ha entregado al estudio de las Escrituras o que no se ha tomado la santificación en serio simplemente no pueden ver. Entonces, cuando te tomas la santificación en serio, no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de alguna monotonía monacal, pero cuando eres bíblico y te tomas la santificación en serio, parece abrir todas estas otras puertas de estos maravillosos, hermosos, multifacéticos aspectos de la voluntad de Dios. Ahora, déjenme darles un ejemplo. Es la voluntad de Dios que seas más útil. Lo es. Puedo decirte eso. Es la voluntad de Dios que seas más fructífero. Lo es. Pero,
¿Cómo puede lograrse eso? A través de la santificación, a través de crecer en conformidad a la imagen de Cristo. Ahora, es la voluntad de Dios que tu capacidad para la alegría sea expandida. ¿Sabías eso? Que eso es interesante. Tantas personas tienen una capacidad tan pequeña para la alegría. Recuerden a Michael Carr en uno de sus poemas, el nazareno podía tener hambre y el nazareno podía llorar y podía reír con toda la plenitud de su corazón. Y aquellos que apenas lo conocían y aquellos que lo conocían bien podían ver la contradicción desde el principio. Aquí está este Mesías en toda su seriedad y sin embargo, podía reír, reír más fuerte, alegrarse más que todos los que lo rodeaban como hombre perfecto. Él tenía una capacidad tan grande para la alegría, y Dios quiere que tú tengas una capacidad para la alegría, una capacidad cada vez mayor para la alegría. ¿Cómo viene eso? A través de la santificación. A través de la santificación. Dios desea que tengas relaciones más profundas, más ricas y más puras con Él, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tu esposo. Pero, ¿cómo se logrará eso? ¿Cómo se va a lograr eso? Se va a lograr santificación, creciendo, aumentando en tu conformidad a la imagen de Jesucristo. Ahora, quiero compartirles solo algo. Yo saben, simplemente me encanta, saben, la frase del viejo mecánico del campo, saben. Bueno, ahí está tu problema. ¿Saben? No sabes por qué tu coche se averió. Bueno, ahí está tu problema. Tu eje trasero se ha ido, ¿ves? Y tenemos tantas formas en que tratamos, como, de cortarla. Cabeza de un dragón de muchas cabezas. Cortas una cabeza, aparece otra cabeza. Simplemente no sirve. Tienes que clavar una espada directamente a través del corazón de esa cosa. Y esa es toda la idea sobre todo. La mayoría de nuestros problemas en la vida, y no estoy hablando de problemas externos como quizás la persecución, o algo sucedió, saben, en nuestro trabajo, o algo así. Pero una gran cantidad de nuestros problemas provienen del hecho de que simplemente no somos como Jesús, y yo simplemente no soy como Jesús. ¿No dirían que la mayoría de nuestros problemas matrimoniales provienen del hecho de que simplemente no somos como Jesús? La mayoría de nuestros problemas en la familia, relaciones, iglesia, todo, simplemente no somos como Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra gran necesidad? Nuestra gran necesidad, mis hermanos y hermanas en Cristo, es ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, hemos estado usando la palabra santificación hasta ahora. Ahora, voy a tratar de decirles qué significa. El agiasmos es la palabra y también puede significar santidad o consagración, pero aquí se refiere a un proceso. Un proceso en nuestras vidas diarias en el que Dios está trabajando y nosotros estamos trabajando. Dios está trabajando y en respuesta al trabajo de Dios, estamos trabajando para crecer en una, ¿cómo puedo decir esto? Una santidad real, una santidad personal, una santidad práctica. Quiero decir, no solo algún estado místico, sino que exteriormente e interiormente, una santidad palpable, una santidad que la gente puede ver y tocar, que pueden, como Pablo le dijo a Timoteo, que otras personas deberían ver su progreso. La santificación es el trabajo real de Dios, donde se hace progreso en nuestro hombre interior, pero se hace evidente para otras personas. Y eso es tan importante. ¿No? También se llama santificación progresiva. ¿Por qué?
Porque es la idea de progresar hacia una meta, y esa meta es ser conformado a la imagen de Cristo. Es la idea de avanzar. Avanzar. Me encantaba trabajar en las montañas del Perú, especialmente en el norte. A veces sí. Simplemente caminabas por un sendero y te encontrabas con otro hombre, y él era un hermano en Cristo, y decías algo así. Como, ¿hermano? ¿Cómo estás, hermano? Él diría, avanzando. Avanzando. Eso es bueno. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, porque quiero que sepan que no están en un lugar. Están avanzando o están retrocediendo. Entonces ahora, quiero darnos algunas definiciones de santificación y estoy llamando a algunos eruditos para que nos ayuden. Voy a leerlas, y haré comentarios sobre lo que están diciendo. Porque quiero que entiendan, aquí están sucediendo dos cosas. Una es nuestra posición en Cristo. Ante Dios en Cristo somos justos, somos santos, estamos separados. Eso es un hecho. ¿Quiere que vean eso? Y sin embargo, hay un lado práctico de eso en el que en esta vida debemos estar progresando para bueno. Déjenme decirlo de esta manera. Para llegar a ser lo que somos o para comenzar a actuar lo que somos, comenzar a vivir lo que realmente somos en Cristo. Tantos cristianos, Charles Leiter siempre dice esto, tantos cristianos andan por ahí. Es casi como si en su esfuerzo por la santidad, estuvieran tratando de ser algo que no son. Y eso es justo lo contrario. Cuando te esfuerzas por la santidad, estás buscando ser lo que eres, y eso es un santo, un hijo de Dios. Ahora Leon Morris dice esto, desde el momento en que alguien cree, es apartado para Dios, apartado para ser santo, en el lenguaje del Nuevo Testamento es un santo. Bien. Eso es un hecho. En Cristo, eso es lo que eres. Ahora, él dice esto no significa que este creyente sea moralmente perfecto, pero que se ha entregado a Dios para hacer su voluntad. No eres tuyo. Perteneces a Dios. Si realmente eres cristiano, perteneces a Dios, y no puedes escapar de eso. No puedes escapar de Él. Sube a tu coche, conduce a través del país hasta California, Él estará allí cuando llegues. No puedes escapar de Él. No. Puedes escapar de su providencia. Como mis hijos en sus años jóvenes, realmente no hay nada que puedan hacer. No van a escapar de su papá. Bueno, Dios tiene mucho más poder que un padre terrenal. Ahora perteneces a Él, así que va a trabajar en ti. Esa es una de las razones por las que te ha salvado, para demostrar su poder. Va a trabajar en ti. Puedes resistirte. Puedes hacer muchas cosas, pero va a suceder. Va a trabajar en ti. Ahora, él dice, así se inicia un proceso en el que las viejas costumbres y los viejos hábitos se eliminan cada vez más y se reemplazan con nuevas formas que se ajustan al servicio de Dios. Entonces Dios está trabajando constantemente ¿qué? ¿Para hacer qué? Para eliminarnos nuestras viejas formas, para ponerlas a muerte, y llevarnos a una nueva forma de vida que sea adecuada para Él. Que sea de acuerdo a Él. Que funcione con quien eres ahora. ¿Ven eso? Ahora, así se inicia un proceso en el que las viejas costumbres y los viejos hábitos se eliminan cada vez más y se reemplazan con nuevas formas que se ajustan al servicio de Dios. Este es un proceso largo y necesario y gran parte del Nuevo Testamento se dedica a instrucciones sobre cómo puede avanzarse. Tanta gente hoy está buscando solo una cosa, ¿saben? Algún tipo de experiencia que los catapultará a un estado
de santificación. Simplemente no es cierto. Aunque Dios puede trabajar en diferentes momentos de nuestra vida, y de maneras únicas, y hacer ciertas cosas con ciertas experiencias, no tengo problema con eso. Pero en el Nuevo Testamento, el curso general es este. La santificación es un proceso de toda la vida. Y una de las formas en que sabemos eso no es solo porque el Nuevo Testamento lo dice, sino también cuando ves la estructura del Nuevo Testamento. La mayor parte del material se dedica a que cambies. ¿No es así? La mayor parte trata sobre que aprendas a despojarte del viejo hombre, y a ponerte el nuevo, y a vivir ahora según lo que eres. Ahora, aquí Pablo lo afirma firmemente que es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios viva a la manera de Dios. No más de cada uno haciendo lo que es correcto a sus propios ojos. Escuchen lo que dice nuevamente. Aquí Pablo lo afirma firmemente que es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios viva a la manera de Dios. Ahora perteneces a Él. Padre diferente, fundamento diferente, esfera diferente, reino diferente, todo diferente. Y es por eso que empiezas a aprender. Y es por eso que empiezas a esforzarte por dejar los viejos hábitos de la carne, para ponerte ese nuevo hombre que es Cristo. Ahora, David Williams, que es un poco menos conocido que Leon Morris, nos da una definición hermosa. Dice, estrictamente la palabra santificación significa ser apartado para Dios, pero lo que es apartado para Dios debe ser digno de Él. Y entonces agiasmos, que es santificación, adquiere un significado ético. Has sido apartado. Y sí, un día cuando Él regrese serás gloriosamente transformado como Él gloriosamente transformado por el poder de su aparición, por el poder de su propia persona. Pero lo que necesitas entender es que desde el momento de la conversión estás entrando en un proceso. No debes usar la segunda venida como una excusa. No debes esperar hasta ese gran día, sino que desde el momento en que naces de nuevo entras en un esfuerzo. Una carrera, un deseo de ser más y más como Cristo. Es un proceso de volverse santo en el sentido de bueno. Ahora, escuchen lo que dice. De alinear la práctica cristiana con el estado cristiano. Ahora escuchen. De alinear la práctica cristiana con el estado cristiano. ¿Cuál es el estado cristiano? ¿Quién eres en Cristo? Eres una nueva criatura, eres un santo, eres un hijo de Dios. Ahora, ¿qué es la santificación? Es trabajar para alinear tu práctica con quien eres. ¿Ven? ¿Eso? Ahora, ¿no quieren eso? ¿Y no están animados a hacer eso? Recuerdo una historia, creo que fue Warren Wiersbe, hace años, creo. Y no sé cuál reina de Inglaterra fue. Pero cuenta una historia sobre esta joven que iba a ser reina de Inglaterra, y nadie quería decírselo porque estaban como, si esta niña pequeña descubre que va a ser reina, bueno, será imposible. No podremos hacer nada con ella. Pero entonces cuando tenía 12 años, descubrieron, quiero decir, simplemente. Comenzó a actuar diferente cuando tenía 12. Completamente diferente. Como de realeza. Sus modales y todo. Y finalmente, alguien le preguntó, ¿cuál es la razón del cambio? Y ella dijo, bueno, descubrí que voy a ser reina. Así que pensé que debería actuar así ahora. En las Escrituras, descubres que eres un santo. En las Escrituras, descubres que eres un hijo de Dios. Se te está llamando a actuar así ahora.
Y hay mucho más poder disponible para ti para hacer eso de lo que probablemente ahora creas. Así que ánimo. Él dice, la santificación en este sentido requiere el trabajo de toda una vida. Y solo se completará en la parusía, la venida de Cristo. Ahora, muchos cristianos, especialmente los cristianos jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios o personas antes de casarse, siempre están como, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, te voy a decir. Es tu santificación. Y me gustaría agregar esto, que creo que pasamos una cantidad insalubre de tiempo tratando de discernir aspectos subjetivos de la voluntad de Dios, cuando si solo tomáramos ese tiempo y energía y lo dedicáramos a conformar nuestras vidas a lo que sabemos que es la voluntad de Dios en las Escrituras. Escuchen, no quiero ser trillado o cliché, pero preocúpate por la santidad, y Dios se ocupará de guiarte en esas áreas subjetivas donde no estás realmente seguro. Lo hará. Dedícate a ser más santo. Ahora, a lo largo de las Escrituras, la santificación progresiva es un trabajo sinérgico. A los jóvenes predicadores les gusta usar esa palabra. Es impresionante. Es un trabajo sinérgico. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, es lo opuesto a un trabajo monergístico. No tuviste ninguna parte en eso. Dios te dio a luz. No la voluntad del hombre, no el poder del hombre. Dios lo hizo. Monergístico. Dios te dio a luz nuevamente por su poder, por su palabra. Eso es monergístico. Pero luego, después de entrar en la vida cristiana, que vemos en todas las páginas de las Escrituras, vemos algo sinérgico, ¿no? Que Dios está trabajando en nosotros, pero Dios también nos llama a trabajar. Él nos llama a actuar. Él nos llama a responder. Ahora, quiero que solo miremos unos pocos pasajes. No creo que vaya a terminar mi sermón esta noche. Así que vamos a mirar unos pocos pasajes. Y solo giro por un minuto a Filipenses 2 capítulo 2 versículo 12. Aquí tenemos un pasaje magnífico sobre los aspectos sinérgicos de la salvación, de la santificación, que Dios está trabajando y nosotros estamos respondiendo. Filipenses 2:12. Entonces, mis amados, así como siempre han obedecido, no como en mi presencia solo, sino ahora mucho más en mi ausencia, trabajen su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien está obrando en ustedes tanto el querer como el hacer por su buen placer. Él dice trabajen su salvación. No significa trabajar para tu salvación. Significa que has sido salvado por el poder de Dios. Has sido salvado por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, estás en esa esfera de la salvación de Dios y dentro de eso trabaja. Trabájalo. Responde a Dios. Escucha su voluntad. Obedécelo. Haz lo que Él dice. Crece. Cultiva. Esto es extremadamente importante. La idea de trabajar es, para mí comunica estas palabras, intencionalidad. Ahora solo detengámonos. ¿Eres así con respecto a la santidad? ¿Alguien vería intencionalidad? ¿Que tienes intención? ¿Verían eso? Intencionalidad. También intensidad. ¿Verían alguna intensidad con la que estás buscando ser más como Cristo? ¿O es solo indiferente? Lo que sea será. Bueno, si viene mi camino. No. Tal visión incorrecta de la soberanía de Dios. En ninguna parte de las Escrituras la soberanía de Dios lleva a la apatía y la complacencia.
no en la salvación y no en la santificación. La soberanía de Dios está constantemente llamando y animando a los hombres a responder. Ahora, también esta palabra trabajar está en tiempo presente, acción continua. Algo que siempre estamos haciendo. Siempre esforzándonos. Siempre buscando. Siempre estudiando, leyendo la palabra, teniendo comunión, evitando influencias del mal. Cosas así, para que podamos crecer en Cristo. También, quiero que miren la relación entre obedecer aquí y trabajar. Solo miren en el versículo 12. Dice, entonces mis amados así, como siempre han obedecido. Y luego dice, trabajen su salvación. Y entonces lo que quiero que vean es que esta idea de estudiar las Escrituras, de usar la oración, la comunión, los medios de santificación, agarrándose de esos, tomando esos. Seriamente. Eso no es una sugerencia. No es una opción a tomar por la élite espiritual. Es un mandato. Se te ordena tomar en serio tu crecimiento en santidad. Tomamos tantas cosas en serio, y simplemente pasamos por alto la verdadera necesidad. Parece que cada tipo de libro que se escribe últimamente o en la vida cristiana trata sobre tratar síntomas y no tratar la necesidad central. Eso es simplemente ser más santo. Ser más santo. Ahora, también 2 Corintios 7:1. Déjenme leerles eso. Por tanto, teniendo estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero enfatizar aquí 2 palabras, limpiar es una de ellas, y perfeccionando la otra. Limpiar es tiempo aoristo. Es como hacer una ruptura. Deshazte de la suciedad en tu vida. Deshazte de las influencias. Sepárate de esas cosas que te están contaminando y haciendo daño a tu caminar y tu testimonio, lo más importante a la salud interna de tu alma. Una vez por todas simplemente deshazte de eso, y una vez que te deshagas de eso, entonces sigue perfeccionando en santidad. ¿Qué significa eso? Significa que cultivaríamos una santidad completa en nuestras vidas, que trabajaríamos, y nos esforzaríamos, y leeríamos, y oraríamos, y tendríamos comunión para que pudiéramos ser más, y más, y más santos. Y seguimos haciendo esto buscando alcanzar siempre la meta. Ahora, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes no se conformen a los antiguos deseos que eran suyos en su ignorancia, sino como el santo que los llamó, sean santos ustedes mismos también en toda su conducta, porque está escrito serán santos porque yo soy santo. Dice, como hijos obedientes no se conformen a los antiguos deseos. Eso es tiempo presente. Hay un sentido en que el mundo siempre está tratando de influenciarte. Siempre. Y siempre tienes que luchar contra eso tenazmente. Tenazmente. Me gusta mirarlo con la ilustración que se le dio a Caín. El pecado está esperando en la puerta, y su deseo es tenerte. Lo es. Y así tienes que tomar en serio la separación. Nuevamente, sé que cada vez que la mayoría de los cristianos contemporáneos escuchan esa palabra, están pensando en legalismo. No estoy hablando de legalismo, pero sí estoy hablando de reconocer las cosas que las Escrituras dicen que son peligrosas y evitarlas. Y hay una razón, creo, mientras los hijos de Israel, cuando fueron traídos a la tierra de Canaán, se les dijo que no tuvieran piedad de esas tribus. Esas tribus impías, politeístas, inmorales. Debían tomarlas con venganza.
Ahora, de ninguna manera debemos tomar a nadie con venganza hoy, pero creo que la idea es esta: cuando ves una influencia, hombre, no te hagas amigo de esa cosa. Cuando ves una influencia impía, no te hagas amigo de ella. No la acaricies. No comprometas. No averigües una forma en que puedas caminar mano a mano. No. Clava una estaca directamente a través de su corazón. Siempre vendrá. Siempre debes estar en guardia. Y luego dice, no solo como hijos obedientes no sé. Conformen a los antiguos deseos, que eran suyos en su ignorancia, sino como el santo que los llamó, sean santos ustedes mismos. Sean santos. Esto no es tiempo presente. Creo que está indicando que deberíamos estar constantemente luchando contra las influencias de este mundo que nos contaminarán para esforzarnos por alcanzar una meta una vez por todas, ser santos. Y puedes decir, preguntamos hermano Paul, pero la Biblia dice en la Biblia que eso no va a suceder hasta que Jesús regrese. Y te digo que la Biblia nunca usa eso como una excusa para la complacencia. Nos dice que seamos santos. Busca ser santo. Ser un instrumento santo en las manos de Dios. Eso no se refiere solo a los predicadores, se refiere a todos nosotros porque todos anhelamos ser instrumentos para ser utilizados por Él. La limpieza, la santidad es necesaria. Ahora, te voy a dar un último texto. Hebreos 12:14. Persigan la paz con todos los hombres, y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Persigan la paz. Si recuerdo correctamente, recuerden cuando estábamos mirando a Pablo y él dijo que los judíos incrédulos lo habían perseguido. Bueno, creo que la palabra allí era egdioco. Que lo perseguían. Que significa fuera, lejos de. Aquí la palabra es que también significa perseguir, seguir. Perseguir. Y eso no nos está diciendo que persigamos la santificación. Pero lo que está diciendo es, así como un perseguidor perseguiría tenazmente a la persona que están persiguiendo, así tú y yo deberíamos perseguir la santidad. Deberíamos perseguirla. Nuevamente, aquí está la idea de intencionalidad, intensidad, perseguir la santidad como un olímpico persigue una medalla olímpica. Es tiempo presente, siempre persiguiendo la santidad. ¿Ves? Tú sabes esto, ¿no? Pero lo olvidaste, ¿no? Vamos por nuestras vidas. Escuchamos esto. Sabemos que es cierto. Lo leemos. Sabemos que es cierto. Pero necesitamos que nos lo recuerden, y necesitamos que nos lo recuerden más a menudo. Persigue la santidad. No. Sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Persigue la santidad. Estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Persigue la santidad. Mis hijos simplemente no me respetan. Persigue la santidad. Siempre arregla a los niños, arregla a la esposa, arregla esto, arregla esto. No. Arréglame a mí. Hazme bien. Quiero terminar con una ilustración, quizás un poco radical. La vi en YouTube. Esta cosa motivacional para jugadores de fútbol. Pensé que era realmente algo. Este joven, quiero decir, realmente, atleta le dice a su entrenador, quiero jugar fútbol profesional. Quiero jugar fútbol profesional. Y el entrenador, hombre, él era grande y él era malo. Lo miró y le dijo, ¿quieres jugar fútbol profesional? Dijo, sí, lo hago. Dijo, bien. Encuéntrame mañana por la mañana en la playa.
Vale. Así que es temprano por la mañana, se encuentra con el entrenador allí en la playa. El entrenador lo toma por el hombro y lo lleva al agua. Lo lleva un poco más al agua. Lo lleva al agua hasta que está por encima de su cabeza, y luego el entrenador lo agarra por la cabeza. Yo no sugiero esto como una táctica para entrenar. ¿Está bien? Es una ilustración. Lo agarra por la cabeza y la nuca, y lo empuja bajo el agua, y lo sostiene allí. Y ese niño era fuerte. No era tan fuerte como ese entrenador. Y ese entrenador lo seguía sosteniendo, y lo seguía sosteniendo, y lo seguía sosteniendo bajo ese agua. Ese niño, todo su cuerpo gritaba, debo respirar. Cada fibra de su cuerpo decía, debo respirar. Si no respiro, moriré. Y justo cuando estaba a punto de desmayarse, el entrenador lo sacó del agua, lo arrastró a la playa y dijo, ahora, cuando quieras jugar al fútbol tanto como querías respirar mientras estabas bajo esa agua, entonces hablaremos. Ahora usemos esa ilustración. Nosotros mismos. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres que Dios te use? ¿Qué significa eso para ti en nuestra cultura estadounidense hoy? Tan suave y tan cuidadosa de no lastimarse. ¿Qué significa eso para ti? ¿Vas a estudiar la Biblia 5 minutos al día? ¿Qué significa eso para ti? ¿Vas a caer de rodillas asegurándote de tener tu café primero? ¿Qué significa eso para ti? ¿Ves? Podemos hablar todo el día sobre que necesitamos ser santos. Todos dicen amén. ¿Qué tan mal? ¿Quieres ser santo? Escucho a tanta gente que simplemente no soy santo. Simplemente no lo soy. Sí. Es una dolencia común. Pero permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo? Bueno, realmente nada. O estoy haciendo algunas cosas, pero realmente no lo he pensado bien. Realmente ni siquiera he investigado las escrituras para ver si estoy haciéndolo correcto. No hay intencionalidad. No hay celo. No hay idea de este pecado en mi vida. Voy a clavar una estaca directamente a través de su corazón. No digo esto para condenarte, pero sí digo esto para traerlo ante tus ojos. Somos un pueblo blando. Nos acurrucamos demasiado. Nos quejamos. Nos quejamos. Pero para ser activos en la fe, para creer que aquel que comenzó una buena obra en nosotros la terminará. Ahora ahí hay algo de ánimo. Creo que puede reducirse a la creencia. La mayoría de las cosas lo hacen. Sé que no hablamos mucho de la fe, nosotros los chicos reformados, porque hay tanta cosa sobre la fe por ahí. Está mal. Pero cree las promesas de que hay mucha más vida y poder de Dios disponibles para ti y para mí de lo que ahora poseemos. Las escrituras dicen que está ahí. ¿Es eso una mentira? Bueno, si es verdad, ¿no deberíamos ir tras eso con todo nuestro corazón? Todos dicen, hermano Paul, mi gran problema es simplemente que no tengo vida. No hay vibración, no hay celo, y no hay poder. Pero está ahí. Lo prometió. Y es nuestro derecho buscar. Dices, bueno, busqué. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos, 2 veces a la semana, durante medio mes. Es nuestro deber buscar. Es prerrogativa soberana de Dios, decisión de cuando Él da. Pero Él dará si buscas. Hermanos, hermanas, ánimo.
Tantas promesas con respecto a nuestra santificación. Podemos ser mucho más de lo que pensamos. No te conformes con nada menos que la semejanza de Cristo. No veas que fallaste y te castigues. No andes por ahí deprimido. ¿Fallaste? Pues bien. Confiesa. Empieza de nuevo con alegría y esperanza. Sé santo. Sé limpio. ¿Qué? Sé como Él. Si haces eso, no tendrás que ser un pueblo militante. La gente sabrá solo por lo que eres. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y oro, querido Dios. Oh Señor, tus promesas son tan profundas y amplias. Tu fidelidad, Señor, alcanza los cielos. Señor, ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a este pueblo. Señor, abundantes grandes medidas de gracia sean derramadas sobre este rebaño. La gran esperanza, Señor. Gran ánimo. ¿Qué harás inmensurablemente por encima de todo lo que podemos pedir o pensar? Señor, ayuda a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Ahora, podría ser bueno para algunos de ustedes irse a casa esta noche y pensar en las cosas que han oído. Tengan mucho cuidado de cómo el diablo les robará una palabra de su corazón. Piensen en esto. La razón por la que he dado este final aquí es porque somos propensos ahora simplemente a apagar todo. Vaya, estuvo bien. ¿Ahora de qué vamos a hablar? Bueno, está bien. Si tienen cosas de las que hablar después de que termine el servicio, está bien. Pero no olviden lo que han oído. Porque saben que este es el núcleo de sus problemas, ¿no es así? Es el núcleo de sus problemas. La falta de conformidad a la imagen de Jesucristo. Entonces, si tratamos con este núcleo, este problema, todo lo demás, bueno, estará bien. Bueno, la bendición de Dios sobre ustedes.